Amados, que el Señor les bendiga. Desde el principio de la creación, Dios ha usado imágenes sencillas para revelar verdades profundas. Una de las más poderosas es la semilla, pequeña, aparentemente insignificante, pero con el potencial de producir vida, transformación y abundancia. Jesús explicó este misterio en la parábola del sembrador, registrada en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 13. Allí declaró que la semilla es la palabra de Dios. Esta mañana vamos a reflexionar sobre esa verdad sencilla, pero profundamente liberadora. La palabra de Dios es una semilla viva. Así que es importante comenzar donde Jesús mismo comenzó. Y antes de hablar del resultado del 30, del 60 o del 100 por 1, Él definió qué es realmente lo que se está sembrando. Porque si no entendemos la naturaleza de la semilla, nunca comprenderemos el proceso del crecimiento. Por eso les invito a que vayamos juntos al primer texto bíblico. Así que busquen en sus Biblias en Lucas 8:11, que está en la segunda imagen, donde Jesús declara de forma clara y directa que es la semilla que Dios coloca en nuestros corazones. Vemos que el texto dice en Lucas 11 de la siguiente forma: esta es pues la parábola, la semilla es palabra de Dios. Este texto solamente nos podría tomar meses discutirlos apropiadamente, pero hay 3 definiciones y conceptos en este texto que quisiera discutir por un momento. Si cambiamos a la imagen número 3, veremos que las definiciones nos interesan, las he colocado ahí. La primera es parábola, que viene del griego parábole. Es una palabra compuesta de para, que significa junto a o al lado de, y la palabra balo, que significa lanzar o colocar. Literalmente, esta palabra significa lanzar o colocar algo al lado de otra cosa para compararlo, para hacer una comparación. Por eso la parábola es una comparación narrativa, es un cuento donde se comparan dos cosas. Si fuésemos a aplicar esta explicación a una traducción del texto, diría algo parecido a: esta es, pues, una comparación. En lugar de decir, esta es, pues, una parábola, diría, esta es, pues, una comparación. La segunda definición que quiero compartir es la definición de palabra. Palabra, lo conocemos, viene del griego logos, y es un derivado del verbo decir, hablar o expresar, que puede significar discurso, mensaje o declaración. Este es un término amplio, ¿verdad? Y abarca todo tipo de comunicación que sea significativa. La tercera definición que quisiera que repasásemos es la palabra semilla, que viene del latín tardío seminium, que significa simiente. Simiente es un derivado de seminis o simin, que significa semilla, esperma o semen. Y está vinculado a la acción de sembrar. Ahora, quiero hacer un paréntesis que me resulta algo sumamente interesante, que en la etimología de la palabra semilla resulte de un derivado de semen. Y me imagino que todos sabemos lo que el semen es y su función. Y lo digo por toda la polémica que actualmente ocupa los medios de noticias con respecto a un proyecto del Senado, que ahora es ley, sobre darle personalidad jurídica al no nacido, a lo que se conoce como el naciturus. Hay opositores que sostienen que en el feto no hay vida. La palabra nos enseña que la semilla depositada por el hombre en la mujer ya contiene elementos de vida. Ahora, mira qué interesante. Según la ciencia, tanto el espermatozoide como el óvulo son células vivas. Los libros de biología dicen que el espermatozoide puede permanecer vivo en el cuerpo de la mujer hasta 5 días. Y el óvulo de la mujer, luego de liberarse, tiene vida de 12 y 48 horas.
Así que los elementos de vida están contenidos en ambas partes. Ambos presentan metabolismo, crecimiento parcial y respuestas a estímulos. Ahora, lo más impresionante es que en el proceso de fecundación sabemos que hay una aproximación de hasta 200 millones de espermatozoides. Y esto es lo que me vuela la cabeza. El óvulo que está esperando tiene la capacidad de discernir cuál espermatozoide habrá de fecundar. No es que llegué primero y llegué, como dicen, ¿no? Siempre se nos ha dicho que es una carrera y el primero que llegue es. Pues no es solamente llegar primero, es que el óvulo le da permiso para entrar. Hay una capacidad de discernimiento en el óvulo que filtra y da paso a la fecundación. Yo no sé si a ustedes les parece insignificante, pero para mí esto es una cosa maravillosa y milagrosa. Ahora, volvamos al texto. Teniendo toda esta información a la mano y pasando a la imagen número 4, si fuéramos a traducir este texto en otra versión, digamos en la versión Iván habla hoy, diría el texto de esta forma: esta es, pues, una comparación. El portador de vida es la palabra de Dios. Yo no sé si a usted esto le cambió la manera de ver el texto y le puede traer otra perspectiva, pero pienso que cuando lo miramos desde esta interpretación nos permite ubicarnos en un contexto más entendido. Ahora, quiero abonar un poco más a esta definición, haciendo referencia a otros textos. Si cambiamos a la imagen número 5, veremos en Jeremías 1:5 que dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto significa que el concepto de la vida es, incluso antes de la concepción. ¿Por qué? Porque toda vida tiene propósito en los planes de Dios, y los planes de Dios no son planes de última hora. Hay otros textos que refuerzan este concepto. Por ejemplo, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Todos ellos se refieren al propósito eterno de Dios. Fíjense que en el texto de Primera de Pedro 1:20 comienza con ya destinado. Eso significa conocido de antemano. Esto implica una designación intencional. No significa que simplemente Dios previó, sino que determinó un plan consciente. ¿Qué quiero decir con todo esto? La palabra como semilla no está siendo utilizada como un mero recurso de producción. Va cargada de un alto grado de intención. Contiene en sí un propósito y un propósito divino. Mientras nosotros nos encontramos en el dime y direte de que si hay o no hay vida en el vientre de la mujer, este dilema hace siglos, desde el momento de la creación, Dios lo resolvió. Así que la palabra de Dios es vida. La palabra que depositamos como semilla rinde fruto porque contiene vida encerrada en sí misma. Cuando usted cita un verso, usted está proclamando vida. Cuando usted le envía a alguien un texto bíblico, sea mediante una nota, una llamada telefónica o un texto en las redes, usted está enviando vida. Yo no sé si usted está comprendiendo esto, pero esto es algo muy poderoso, una herramienta que usted tiene a la mano. Ahora, volvamos a Lucas 8:11, por favor, miremos la imagen número 6. La semilla es la palabra de Dios. Hay
unas verdades que debemos aceptar, que son inmutables, no cambian. La semilla, como la palabra, no cambia. Uno no siembra semillas de calabaza y cosecha manzanas. La palabra de Dios es una, incambiable, inmutable, invariable y no maleable. Por más que la intenten desvirtuar, invalidar o ridiculizar, porque tiene un carácter y un orden divino. Dios no distribuye distintas clasificaciones de la palabra. Quizás lo que pueda cambiar es la técnica, pero todos reciben la misma semilla, viva, poderosa y eterna. Así que la diferencia no está en el mensaje, ni en el predicador, ni tampoco el formato, sea que la reciba de forma audible, en papel, o en forma digital, presencial o remotamente, como en esta ocasión que nos ocupa. La clave está en cómo esa semilla es recibida y procesada. Cambiemos a la imagen número 7. Y ahí podemos leer el texto de Mateo 13:23, que lee: Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce fruto a 60, a 30 por uno. Observación importante. Todas las parábolas son importantes y relevantes, cada cual con su propósito e intención. En las parábolas no todo el detalle tiene significado. Me llama la atención porque no es hasta el capítulo 13 cuando encontramos esta serie de parábolas. Las parábolas se utilizan para que de alguna forma reforzar lo que el escritor había presentado en el libro. Pretende explicar en un lenguaje más llano estos principios bíblicos. La parábola del sembrador la hemos escuchado de una forma u otra, múltiples veces. La hemos estudiado. Sabemos que el sembrador no se enfoca en el terreno, solo esparce la semilla. Ahora, hay algo interesante que quisiera compartir con ustedes. Y quiero que visitemos a Marcos por un momento. En Marcos capítulo 4, que se encuentra en la próxima imagen, la imagen número 8. Y esta es la escena posterior a que Jesús cuenta, ¿verdad? O dice la parábola. Luego, en una parte, los discípulos se sientan con Jesús y le preguntan, ven acá, ¿cuál es el rollo con las parábolas, no? En Marcos 4:14 dice así, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? O sea, él está preguntando, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Como diciendo, tienes que entender esta parábola para que puedas entender el resto. ¿Qué Jesús nos dice? Nos está diciendo que todo comienza con una semilla, la palabra de Dios. Jesús nos deja saber que la centralidad de todo está en Dios y la manera de conectar con Él es recibiendo la semilla. Ahora, hemos recibido la semilla, ¿qué viene después? Pues el fruto. Y aquí hay unos principios que Jesús nos quiere enseñar. Y si pasamos a la imagen número 9, veremos rápidamente el asunto del 30, 60 y el 100. Nosotros sabemos que en el pensamiento judío los números no eran mágicos, pero sí tienen mucha carga simbólica. Y en este texto hay un par de números que merecen atención. Empezamos por el número 30, que era un número significativo en la cultura hebrea. La edad de 30 años marcaba madurez y responsabilidad. Los levitas comenzaban su servicio pleno a los 30 años. David comenzó a reinar a los 30 años. Jesús inició su ministerio a los 30. Cuando hablamos de
de número en lo que respecta a cosecha, 10 por 1 significa normal, 30 por 1 es bueno, 60 por 1 es extraordinario y 100 por 1 es prácticamente un milagro. Así que estos son los principios espirituales que debemos llevar en esta mañana. Número 1. El fruto es importante, aunque sea diferente en tamaño o en colores. El tiempo de madurez varía, como por ejemplo en el caso del aguacate, ¿no? No todas las especies maduran al mismo tiempo. En el caso del limón, puede cosecharse varias veces al año. La percepción de que una fruta tiene una fecha fija para cosechar es más comercial que agrícola. La naturaleza responde a factores como la lluvia, la hora de luz, temperatura, altitud y hasta variedad genética. De igual manera, los seres humanos maduramos y cosechamos de maneras diferentes. Ahora, el enemigo también tiene capacidad de depositar semillas en el pensamiento humano. Y hay 3 pensamientos que el enemigo quiere sembrar en nuestras mentes y que debemos desechar. Número 1, comparar fruto con el de los otros. Jamás, jamás, jamás haga eso. No solo en la obra de Dios, sino en su vida personal, laboral o familiar. Si algo es perjudicial para cualquier organización o institución, y es necesario desarticular, es la costumbre de estar comparando unos a otros. Número 2, la urgencia de obtener resultados. No se desanime porque no ve resultados inmediatos. No quiera ser de la generación del microondas. Sea paciente. Además, usted siembra y necesariamente no tiene que ver los frutos. Número 3. Nunca piense que a usted Dios lo usa menos porque produce diferente. Nada más lejos de la verdad. Cuando leemos Mateo 13:23, me resulta interesante que Jesús no critica al que da 30 o 60. Él celebra que hay fruto. 30, 60 y 100 siguen siendo un producto. Todo fruto auténtico glorifica a Dios. No importa la cantidad, no importa la velocidad, en tanto y en cuanto cosechemos frutos para su gloria. Claro, lo que debemos aspirar es a crecer de 30 a 60 a 100. Nuestro rol es sembrar y regar. El rol de Dios es dar crecimiento. Ahora pasemos a la imagen número 11. La pregunta que debemos llevarnos en la mañana de hoy es: ¿estoy siendo fiel aunque mi fruto sea pequeño? He caído en comparaciones que me roban la paz. Número 3, ¿confío en el tiempo de Dios o me desespero? Yo le invito a que se lleve con usted estas preguntas y sepa que no todos florecen al mismo tiempo, pero todos los que permanecen en la palabra darán fruto. Dios les bendiga.